Hermanos amados, que el Señor les bendiga en esta mañana gloriosa, una mañana que el Señor nos permite estudiar a través de su palabra, escudriñarla, profundizarla, para que cada uno de nosotros nos quede claro, quedemos entendidos de cómo podemos ir siendo transformados, cambiados en medio de nuestras vidas. Pero antes de iniciarla, vamos a ponerla delante de nuestro Dios para que el Espíritu de Dios trabaje en cada uno de nosotros por su Espíritu. Padre, en este momento, Señor, delante de tu presencia, Padre, muy agradecidos primeramente porque nos has permitido un día más, Señor, oh Dios, de experimentar tu presencia, Jehová, de experimentar, Señor, oh Dios, tu misericordia, tu bondad a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, amarra todo lo que no sea tuyo, amarra el razonamiento humano, Señor, sujeta, Jehová, al adversario, Padre, en este día, poderoso Padre, para que no haya nada, Señor, que impida, Jehová, el fluir de tu Espíritu a través de tu palabra, que quede grabada, atesorada en nuestros corazones, Señor, oh Dios, para que haya una voluntad dispuesta, porque cuando nosotros te entendemos, Señor, oh Dios, es más fácil poner por obra, Jehová, tu palabra. Bendícenos, pasa carbón encendido, Señor, en esta mañana en mi boca, Padre, para que no hable, Jehová, la mujer, la carne, sino tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos, Señor, fortalécenos, Padre, en este día, conforme a tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana, hermanos amados, vamos a ver una enseñanza que lleva por título La santificación conlleva una obra interior. Entonces, cuando nosotros entendimos o hemos estado entendiendo lo que el Espíritu de Dios nos ha mostrado, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, a continuación, hermanos amados, a través de ese Espíritu Santo, Él nos santifica. ¿Qué es santificarnos? Bueno, que ya nosotros no vamos a practicar el pecado. Pero Dios no se queda solamente con que usted y yo no practiquemos el pecado, sino que esto va a requerir, como dice ahí el título, conlleva una obra interior. Una obra, hermanos amados, que va a ser de adentro hacia afuera. ¿Quién es la que la va a hacer o lo va a hacer? El Espíritu Santo, a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de que nosotros podamos entenderla, ponerla por obra. Entonces Él empieza a trabajar, Él empieza a quitar, hermanos amados, de nuestra vida lo que no sirve para su propósito, lo que no es necesario para el propósito de Dios. La obra tiene que ser interior, en nuestros corazones, ya no solamente exterior, ya no solamente dejamos prácticas de pecado, ya no solamente, hermanos amados, dejo de tomar licor o dejo cualquier tipo de vicio evidente que se pueda mostrar, sino también ya llego a entender, puedo interiorizar en medio de mi corazón hacia dónde Dios me quiere llevar y cuáles son las áreas que Él quiere venir a sanar en medio de mi vida. Pero para entender esto, yo les voy a pedir en esta mañana, hermanos amados, que me estén acompañando, por favor, a el libro de Segunda de Corintios. Por favor, Segunda de Corintios, vamos a estar leyendo el capítulo 4 del 15 al 18. Segunda de Corintios 4, del 15 al 18. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice la Escritura, hermanos amados, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermanos amados, vea lo que dice aquí la palabra del Señor a través de Pablo cuando le llega a explicar a la iglesia en Corinto cuál es el proceso, qué es lo que Dios quiere seguir tratando en la vida de cada uno de ellos ya como iglesia. Entonces, entendimos nosotros, hermanos, a través de lo que el Espíritu nos ha venido enseñando, que ya yo me he despojado de mi pasada manera de vivir.
ya nosotros entramos a una etapa diferente en medio de nuestras vidas. Entonces Pablo les decía a la iglesia que ellos no desmayaban a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las angustias, a pesar de todo el trabajo, la labor que ellos estaban realizando en medio de las iglesias, hermanos amados, sino por el contrario, antes, como dice ahí la palabra, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria del Señor, porque vamos a entender o estamos entendiendo, hermanos amados, que los padecimientos que usted tiene, que usted vive, que usted experimenta, muchos de nuestros hermanos están padeciendo exactamente lo mismo, porque el Espíritu, hermanos amados, va a trabajar en cada uno de nosotros, en las diferentes áreas en las que nosotros somos enfrentados, somos confrontados diariamente. Eso ya nos quedó a nosotros claro. Y la Escritura menciona que este padecimiento en el versículo 17 es simplemente una leve tribulación. Es algo, hermanos amados, momentáneo. Es algo donde Dios va a trabajar en un abrir y cerrar de ojos. El Espíritu de Dios va a llegar a hacer en nuestra vida lo que Él tenga que hacer. Y eso es maravilloso delante de nuestro Dios. Eso es de gozo, eso es de alegría, porque a pesar de que nosotros estemos padeciendo en ciertas áreas, el Señor me dice a mí que tengo que tener paz y que tengo que tener tranquilidad porque esto va a ser momentáneo, porque es una leve tribulación. Sin embargo, esta leve tribulación, esto que nosotros estamos padeciendo para que su obra se dé en medio de nuestras vidas, hermanos amados, va a producir algo maravilloso que está ahí en el mismo versículo 17 que dice que va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí nos está enseñando el Señor que lo que Él va a producir en nosotros es algo eterno, es la obra de Dios en medio de nuestras vidas, es la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Es, hermanos amados, entender a Dios de una forma diferente. Por eso nos recomienda el Espíritu a cada uno de nosotros en el versículo 18 donde dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando yo pongo la mirada, hermanos amados, en las cosas de arriba, en los cielos, en lo eterno, en su amor, en la esperanza, en la confianza que yo puedo llegar a tener en Él, en la fe que yo puedo llegar a ejercitar a través de este padecimiento, hermanos amados, es lo que Dios quiere que yo me ejercite en ello. Es que es lo que el Señor quiere que yo pueda, hermanos, padecer correctamente conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere trabajar en medio de nuestras vidas. Cuando habla de ese desgastar, que aunque este hombre exterior se va desgastando, dice que la palabra viene, dice que quiere decir que es podrir por completo, esto es arruinar, pasivamente descomponer totalmente, dice que es figurativamente pervertir, dice que es corrupto, desgastar, destruir. Entonces, nuestro hombre exterior, ¿qué es el hombre exterior? Bueno, nuestros miembros, todo lo que está afuera, todas las cosas que usted puede ver, todos sus sentimientos, emociones, todo eso, hermanos, es exterior. Todo eso está afuera, todo eso, hermanos, se tiene que llegar a destruir poco a poco a través de la obra interior en medio de nuestras vidas por el Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros a través de su palabra. Y entendemos que eso tiene que llegar a ser destruido, que se tiene que llegar a corromper, que se tiene que llegar a desgastar hasta el punto, hermanos amados, que no va a quedar absolutamente nada de nuestro hombre exterior. Entonces, esa es donde el enfoque de nosotros, hermanos, ya no tiene que estar ubicado o dirigido a la parte externa de nuestra vida, sino que de ahora en adelante yo le voy a prestar atención principalmente a la parte interna de nuestro corazón, porque dice ahí en el versículo 16 que aunque este hombre exterior se va a ir desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Entonces, a diferencia de la parte externa en nosotros, la interna se va a producir algo totalmente diferente, que es que ella se va a renovar, que ella se va a levantar. Cuando hablamos nosotros de renovar, está ahí proyectado, dice que renovar viene de un derivado que es nuevo.
que es específicamente en frescura, que es propiamente así con respecto a edad, que es una cosa nueva, nuevo o nueva. Entonces, nosotros tenemos que tener un entendimiento claro de lo que es lo que Dios está trabajando en medio de nuestro corazón. Porque la obra interior en cada uno es muy particular, hermanos amados. Lo que Dios está tratando conmigo no es lo mismo que va a tratar con mis hijas, no es lo mismo que va a tratar con mi esposo, ni es lo mismo que va a tratar con usted. Va a ser algo muy particular. Es por eso que yo le tengo que prestar atención. Es por eso, hermanos amados, que yo tengo que estar muy, muy clara para poder identificar qué es lo que Dios quiere seguir trabajando en mi corazón. Por eso estamos hablando de una obra. Y cuando es una obra es un trabajo, es una acción, es algo que Dios va a hacer, que Dios va a venir a transformar. Es lo nuevo de parte del Espíritu que quiere llegar a depositar, hermano amado, en medio de tu corazón, en medio de mi corazón. Una naturaleza totalmente diferente a la que ya nosotros veníamos acostumbrados a tener o a percibir. Es una naturaleza, hermanos amados, donde está la influencia divina, donde está el poder de Dios, donde vemos las cosas que no son como si fueran. Y ahí empieza el Espíritu de Dios a trabajar y a trabajar y a trabajar en cada uno de nosotros, para que entonces yo me mueva viendo al invisible, que eso es vivir a través de la fe. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que el Señor viene y trabaja en la vida de una persona que posiblemente era alcohólico y que tenía muchas heridas en su corazón y era una persona agresiva o usaba palabras hirientes o usaba palabras fuera de orden o fuera de lugar con sus hijos, a nivel personal o con las personas que estuvieran a su alrededor. ¿Qué sucede? ¿Ok? Viene y acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios lo santifica, que es que ya él no venga y practique el vicio del alcohol. No necesariamente quiere decir, hermanos amados, que el resto de las áreas están transformadas, lo que es la gritería, lo que son las palabras hirientes y lo que es esas reacciones que esta persona, hipotéticamente hablando, podía haber tenido. Entonces, empieza el Espíritu de Dios a transformar el corazón. ¿Cómo transforma Dios el corazón? Haciéndonos conscientes de que nosotros tenemos una necesidad a través de su palabra, a través de lo que Él nos enseña, Él nos muestra en la Escritura, que ya las palabras hirientes, porque yo ya no las necesito, ya yo no tengo que hacer uso de ellas, porque ya el Señor me enseña un camino mejor y más excelente que es el amor. Cuando yo sazono mis palabras con sal a través de su palabra, porque me meto en la escritura, porque leo, entonces ya lo que yo hablo, lo que yo digo, es lo que Dios ha depositado en medio de mi corazón. Entonces, en esa área en particular hay una obra, hay una transformación. Entonces, yo tengo que poder identificar, hermanos amados, ok, el Señor viene y me santifica. Ya yo no practico el pecado, pero hay muchas áreas en medio de mi vida, en medio de mi corazón, que Dios tiene que venir a trabajar. Si hay temores, si hay complejos, si hay menosprecios, si me siento rechazada, si yo me siento una persona, limitada, donde no tengo libertad para hacer muchas cosas, entonces empieza Dios a penetrar en lo profundo de nuestro corazón para que este hombre interior se renueve día a día. Se renueve, haya un cambio completo, total, absoluto, por medio de su palabra, de esa renovación, de esa frescura que yo voy a experimentar a través de ella, que es algo nuevo, que es algo, cuando habla, hermanos amados, de que se renueva, es algo que yo no conocía, que yo no sabía, que no había experimentado. Entonces, si había complejos en mí, ya los complejos dejan de ser, porque Dios me enseña a amarme a mí misma, a saber que mi competencia no viene de mí, viene del Padre. Él me liberta, me hace sentir que ya no soy menospreciada, sino que el Señor me hace sentir una nueva criatura, de que Él me ama, de que Él tuvo cuidado de mí, de que Él tiene misericordia de mí, y empieza Dios a trabajar en lo profundo del corazón. Si yo me sentía una persona rechazada, bueno, empiezo a entender que el Dios vino y me tomó y me recogió y tuvo de mí misericordia.
Por eso es importantísimo, hermanos, este punto de que nosotros entendamos de esta obra interior. Así como Pablo se lo enseñó a la iglesia en Corinto, hoy Dios nos lo enseña a cada uno de nosotros para que haya en nosotros, hermanos amados, claridad. Y a medida de que esta enseñanza, el Espíritu de Dios vaya tocando tu corazón, usted tiene que ir analizando, tienes que tratar de interiorizar qué es lo nuevo que Dios ha hecho en ti. Tienes que identificarlo, porque Él no se ha detenido, hermanos amados. Él, nuestro Dios, no se ha detenido en trabajar. Dios ha seguido trabajando a través del Espíritu Santo en medio de tu corazón a medida que nosotros hemos ido escuchando de su palabra, porque nos enseñó el Señor a poner la mirada en las cosas que no se ven, no en las que se ven, porque las que se ven son temporales. La vida misma es temporal, el mundo es temporal, el estudio es temporal, el trabajo es temporal. Todo eso está afuera, todo eso se va a deteriorar y todo eso tarde que temprano, hermanos amados, no va a estar. Pero lo que no se ve es lo que es eterno, como les mencioné inicialmente, donde les decía del amor, de la esperanza, de la fe, de la confianza. Ahí nosotros tenemos que aferrarnos a todas estas cosas para permitirle al Espíritu de Dios seguir trabajando en medio de nuestras vidas, que siga el Señor penetrando, pero tiene que haber una conciencia, tiene que haber un entendimiento. Tienes que, ojalá, hermanos amados, a medida que se desarrolla la enseñanza, si el Espíritu de Dios toca tu corazón, traiga una libretita, anote lo que el Espíritu de Dios te está mostrando, a dónde vas a tener que empezar a trabajar y busca los medios necesarios para que ese trabajo se asegure y se garantice de que se va a llevar a cabo en el menor tiempo posible. Porque nosotros tenemos todas las herramientas dadas por Dios para que esa obra, hermanos, comience y finalice. Porque muchos de nosotros tal vez hemos identificado ciertas cosas y soy consciente de que tengo que trabajar en ello, pero ahí está. Y las dejo. Y las dejo, el tiempo pasa y en esa área sigo siendo la misma persona. Bueno, hoy Dios nos dice que es necesario que esa área en mi vida sea renovada, sea cambiada, sea puesta a algo nuevo, haya una frescura, hermanos amados. Entender que el Espíritu Santo tiene el poder para transformarte, para cambiarte, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces nosotros vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, porque vamos a entender que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es una leve y momentánea tribulación, que eso va a producir en nosotros un excelente y peso de gloria, un más excelente peso de gloria en medio de nuestras vidas, porque vamos a alcanzar la imagen y aún la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Que ese es el fin de nosotros como hijos de Dios, alcanzar la naturaleza de Jesucristo, la medida de un varón perfecto. Y hermanos amados, es posible llegar a alcanzarlo, es posible nosotros llegar a ser diferentes en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestro corazón. Y para continuar en esta mañana, yo les voy a pedir, por favor, que vayamos al libro de Romanos, en su capítulo 12. Leo para ustedes del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Vea lo que dice la escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí hay una rogativa de parte del Espíritu, hermanos amados, y la rogativa de parte del Espíritu es que nos dice a nosotros que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo y acepto delante de nuestro Dios, que ese es nuestro culto racional, que es la ración, que es la parte que yo le puedo dar al Señor, que es esa parte en la que yo tengo la capacidad, la influencia de parte de Dios para presentar ese sacrificio vivo, agradable, acepto, ya no en
apariencia, hermanos amados, no en religiosidad, no lo presento para que la gente me vea, no lo presento para que agradar a las personas, independientemente a donde yo esté, sino que yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, porque es la ración que yo le voy a dar al Señor, que es lo que yo le voy a dar a Él en ese sacrificio. Dios lo va a ver algo aceptable, Dios lo va a ver, hermanos amados, agradable, Él lo va a recibir como ofrenda grata delante de Él. Entonces, en el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Lo ven? Yo no me tengo que conformar a este siglo, sino debo de transformarme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero para que esta partecita de este versículo se llegue a dar, yo tengo que estar consciente de qué es lo que tiene que ser renovado en medio de mi entendimiento. Nosotros, hermanos amados, tenemos una forma muy particular de ver la vida. Nosotros tenemos una forma particular de resolver nuestros problemas o de vivir la vida. Hoy Dios, por el Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas y a través de su palabra, nos enseña de que yo tengo que renovar mi entendimiento. Y la forma en la que yo voy a renovar ese entendimiento es no conformarme con este siglo. Y yo les pregunto, o el Espíritu de Dios nos pregunta en esta mañana, ¿usted se conforma, hermano amado, con lo que ha alcanzado en el Señor? ¿Usted se conforma con lo que hay en su vida? Trate de hacer una retrospectiva. Trate de interiorizar en este momento. ¿Qué ves en tu corazón? ¿Qué ves en tus pensamientos? ¿Hay tristeza? ¿Hay amargura? ¿Hay rencor, celos, iras, pleitos, angustias, preocupaciones? Y yo te pregunto, el Espíritu de Dios nos pregunta en esta mañana, ¿usted quiere conformarse con eso? ¿O no queremos nosotros renovar nuestro entendimiento y llegar a ver las cosas que no son como si fuesen? ¿Queremos nosotros, hermanos amados, comprobar, como dice ahí, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Permitirle al Espíritu de Dios que venga a transformar esa tristeza en gozo, en alegría, en que pueda llegar a entender que nosotros tenemos que ser sometidos a diversas pruebas, hermanos amados, en diversos tiempos, que son necesarias las pruebas que nosotros enfrentamos cada día, porque a través de ella eso va a producir en nosotros una fe, hermanos amados, más firme delante de Dios, porque nuestra confianza se va a ir perfeccionando, la paciencia en esperar en el Señor se va a ir perfeccionando. Entonces, a medida, hermanos amados, que nosotros nos vamos metiendo en esa presencia de Dios, nos vamos introduciendo en esa presencia, en esa relación íntima con Dios, presento mis miembros en sacrificio vivo delante de Él, le digo, Señor, yo no voy a pecar delante de ti bajo ninguna circunstancia y sigue trabajando en medio de mi corazón, entonces Él me va a enseñar a mí, hermanos amados, lo que es comprobar esa buena voluntad de Dios, porque Él me va a llevar a mí a liberación, a sanidad, a poder experimentar una restauración en totalidad como un ser integral que soy yo en todas las áreas de mi vida. Yo no me podría llegar a conformar con lo que yo he aprendido en cuanto a lo terrenal, en cuanto a lo de este mundo, en cuanto a la forma en la que yo viví, en donde nosotros fuimos heridos o hermanos o hemos adquirido alguna atadura. Yo no me voy a conformar con eso. Yo no me voy a conformar en que si yo gritaba, voy a decir, es que yo soy así de gritona y eso no va a cambiar porque yo así aprendí, así me tienen que querer. Hoy Dios te dice, no es así, porque yo puedo transformar esas palabras y puedo hacerte el hombre o la mujer más manso sobre la faz de la tierra. Es que ya no tienes que tener necesidad de la gritería, del enojo, ya no tienes necesidad de gritar, porque ya yo voy a poner en tu corazón el poder hablar, el poder sentarse. ¿Lo ven? Ya yo no me voy a conformar, hermanos amados, con las cosas de este siglo, sino que voy a entender el propósito de Dios en medio de mi vida. El transformar lo terrenal a una naturaleza celestial, hermanos, y gloriosa, para comprobar lo agradable que es nuestro Dios y lo perfecto que es Dios. Lo vamos a llegar a degustar.
nosotros mismos, ya no porque se me diga que Dios es bueno, sino que yo tengo una convicción, porque yo voy a experimentar la bondad de Dios. Y todo lo que Dios hace en esa transformación, en esa parte, hermanos, en esa renovación día con día, es lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en este tiempo, de poderla identificar. Y si usted la identifica, hermanos amados, no es solamente para que la identifique y se quede hasta ahí, es de que usted trabaje en ello, es de que si usted es una persona impaciente, aprendas a tener paciencia, es que si eres impetuosa, aprendas a esperar en el Señor, es que si eras una persona pasiva, empieces a tomar acciones, a moverte, pero eso solamente a través de la obra transformadora del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Esa santificación, hermanos amados, conlleva una obra interior y es sumamente importante que esa obra interior, hermanos, se dé en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida, hermanos amados, estamos sujetos a tomar decisiones. Todos los días, desde temprano, desde que yo abro mis ojos por las mañanas, aún hasta que me acueste y lo cierre, todo ese tiempo que yo permanezco despierta constantemente, yo tengo que tomar decisiones en el Señor. Entonces, cuando yo tomo esas decisiones, yo tengo que ser consciente de qué es lo que Dios está trabajando en medio de mi corazón. ¿Cuál es la obra? Y ahí, hermanos, usted puede, llevémoslo en la parábola de lo que es una edificación, una casa, construir literalmente una casa. Una casa requiere su tiempo, hay que poner los cimientos, hay que buscar, o primero se busca el terreno, luego se buscan, se ponen los cimientos, después se hace la construcción en obra gris, después de la obra gris se le ponen ya los detalles, los acabados a la casa, se le trabaja, a los cuartos, que las luces, que el agua, que lo que corresponde a cada una de las partes de una casa. Bueno, en el Señor es igual. En el Señor es exactamente igual. Dios está trabajando en medio de tu vida y Dios quiere que compruebes cuál es su buena voluntad. Y Dios quiere, hermanos amados, que usted y yo no nos conformemos a este siglo, sino que alcancemos el propósito de Dios para nuestras vidas, que es alcanzar la medida y la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo, de llegar a ser manso como Él, de llegar a ser humilde como Él, de no tener temor, hermanos amados, porque su confianza, por más momentos difíciles que Cristo vivió, su confianza siempre estuvo puesta en el Señor, porque Él puso la mirada en el autor, Él puso la mirada en Dios en todo tiempo, Él glorificó al Padre en todo tiempo. Y Él quiere que usted y yo aprendamos eso, pero para poder llegar yo a ese nivel, necesito a ese Espíritu Santo que operó Él mismo en Cristo Jesús, opere en cada una de nuestras vidas y yo le permita al Espíritu entregar todas las áreas de mi corazón, todo, hermanos amados, lo que está en mí, todo aquello, mi brazo de hombre, que yo creo que es por mi fuerza que logré este trabajo, que yo creo que es por mi fuerza que logré lo del estudio, o por mi intelecto, o porque yo tengo el título universitario, o porque yo logré trabajar tantos años en tantas cosas, sin entender que solo la misericordia del Señor es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Aún, hermanos amados, que podamos nosotros comprobar esas misericordias de nuestro Dios, de no quedarnos quietos, de no conformarnos a lo que hemos aprendido de nuestros padres, de este mundo, de la vida misma, lo que la vida nos enseñó, sino llegar a comprobar lo que la palabra de Dios dice cada día, hermanos amados. Por eso el Señor nos insta en esta mañana a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Pero en esa voluntad tiene que haber una conciencia en nuestra vida de qué es lo que Dios está trabajando en cada uno de nuestros corazones. Identificarlo. Una vez que yo lo identifico, empiezo a trabajar en ello. Continúo trabajando en ello, hermanos amados. Le permito al Espíritu que trabaje en medio de mi corazón. Si hay una tristeza profunda, muy profunda, que se acerca así un poquito a la parte de lo que es la depresión,
Yo le digo, Señor, ven, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué está esa ira reprimida en medio de mi corazón? Tal vez es que no tengo la libertad para hablar con mi esposo. Tal vez es que no tengo la libertad, hermanos amados, de poderme expresar yo misma. Soy una persona limitada que solamente puedo retraerme, que es como si fuera muda, no me puedo expresar abiertamente, hermano. No se conforme con eso. Permita al Espíritu de Dios trabajar, entrégueselo al Señor, ejercítese en Él, ejercítese en la fe, en la convicción. Si usted quiere tener esa liberación, hermano, busque las herramientas necesarias a través, qué sé yo, de la consejería, a través de su palabra, a través de, hermanos amados, de permitir al Espíritu de Dios operar, a través de los dones, hermanos amados, de lo que usted pueda servir en medio de la congregación. Hay tantas maneras en las que el Espíritu de Dios va a trabajar, hermanos amados. Son multiformes la operación del Espíritu Santo. Nosotros no podríamos limitar al Espíritu en ninguna manera porque Él va a trabajar lo que tenga que trabajar y lo va a hacer en la forma en la que Él lo quiera hacer. Pero yo tengo que estar atenta. Yo tengo que estar, hermanos amados, consciente de que no me puedo conformar a lo de este siglo, a lo terrenal, a lo humano, a lo que ya conocí o aprendí, sino que yo tengo que levantarme, ir de gloria en gloria hasta que vea su obra completa en cada uno de nosotros. ¿Y saben quién entendió claramente eso, hermanos amados? ¿Sabe a quién le quedó bien, bien, bien clarito que esta santificación conlleva una obra interior? Fue nuestro hermano Pablo. Y yo les voy a pedir que por favor, ahí mismo en el libro de Romanos, solo que unos capítulos más atrás, en el capítulo 7, vamos a irnos ahí, en el capítulo 7 del libro de Romanos, voy a estar leyendo del 19 al 25. Romanos 7, perdón, 19 al 25. Y vamos a ver, hermanos amados, por la palabra de nuestro Dios, de que Pablo no se conformó a este siglo, sino que él pudo haber identificado lo que no era agradable y se propuso buscar una solución por medio de Jesucristo para alcanzar la transformación completa y no parcial. Y cuando habla de algo parcial es en parte. Si no, él entendió esto. Leo para ustedes Romanos 7, 19 al 25, dice así la palabra del Señor. Por tanto, perdón, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entonces empieza Pablo, hermanos amados, a explicarle la obra interior de que el Espíritu de Dios estaba trabajando ya no solo en la iglesia, sino él en su propia vida. Él pudo identificar lo que no era agradable a Dios. Él se puso a buscar una solución, hermanos amados. Él no se conformó a lo de este mundo, a lo terrenal, a lo que él, hermanos amados, vivía o experimentaba. Pero los versículos, hermanos amados, del 19 en adelante, habla de esa parte que necesitaba esa obra de Dios en medio de su corazón, porque dice, porque no hago el bien que quiero. Ok, aquí hay dos partes. Aquí está él pensando en lo que está en su corazón, en lo que está en su deseo de hacer lo correcto, pero que en sus miembros hay otra ley, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí, y el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces vemos una lucha, hermanos amados, vemos una lucha entre el bien y el mal.
entre si hago o no hago la voluntad del Señor, en que lo correcto es amar a mi esposa, amar a mi esposo, atender a mis hijos, pero hay otra ley en medio de mi corazón que me dice, no, no lo haga, váyase, salga, usted tiene derecho a hacer lo suyo, usted tiene derecho a buscar su tiempo, a buscar sus cosas, y empieza a darse una lucha en lo profundo del corazón, un antagonismo entre el bien y el mal, entre la obra de Dios en medio de nuestras vidas y entre la parte de lo que es nuestra mente carnal, nuestra pasada manera de vivir. Entonces en el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y nosotros tenemos que llegar a ser conscientes de este punto, hermanos amados, que en nosotros también hay un mal, que hay una pasada manera de vivir, que hay, hermanos amados, el hombre exterior se tiene que ir desgastando, tiene que menguar ese hombre exterior. ¿Por qué? Porque el mal está en él, porque la parte viciada está en él, porque la parte, hermanos amados, corrupta está en él. Esa tiene que ir menguando, tiene que ir decayendo, hermanos amados, decreciendo, para que entonces se levante la nueva criatura en medio de nuestros corazones a través de la palabra, y entonces nosotros podamos poner la palabra de Dios por obra, pero yo tengo que identificarlo como lo pudo haber identificado Pablo. Y sigue diciendo, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque yo les aseguro que muchos de nosotros cuando escuchamos su palabra nos deleitamos en ella, porque cuando llega, hermanos amados, es dulce como la miel. Y veo las misericordias de Dios, y oigo de las promesas de Dios, y oigo de su palabra y del bien que Él tiene para mí. Se vuelve dulce, me deleito en la ley de Dios. Sin embargo, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y ahí en este punto es cuando nosotros, hermanos amados, tenemos que tomar decisiones todos los días y a cada instante si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios, para que Él trabaje en nuestros corazones. Pablo lo pudo haber expresado de esta manera. ¿Cómo lo expresas tú? ¿Qué encuentras tú en tus miembros? ¿Qué encuentras tú en tu corazón? En la ley de tu mente, que el Espíritu de Dios quiere trabajar, no mañana, no pasado mañana, no dentro de un mes, hoy quiere trabajar contigo, en esta mañana. Dios quiere trabajar en esa área que te dice, no es posible, y hoy Dios te dice, sí es posible. Pelea, lucha, hermanos amados, levántate en contra de esa ley en tu mente, en tu corazón, esa parte incrédula que está ahí, que no te deja ver y comprobar la buena voluntad que hay en el Señor, que no te permite, hermanos amados, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y tus miembros en sacrificio vivo delante del Señor. Esa parte, hermanos amados, incrédula, que es lo que el Espíritu de Dios quiere trabajar en medio de tu vida, en medio de mi vida cada día. Pero dice ahí la escritura, hermanos amados, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, véanlo en la libertad en la que Pablo lo presenta, porque él entendió que era necesario el poder expresar esa parte torcida, dañada que se hallaba en medio de su corazón. Y él decía, esto me estorba para la obra de Dios en mi vida. Esto no me es conveniente, esto no es agradable delante del Señor. Él lo pudo llegar a identificar. Entonces él exclama, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25 viene la respuesta de parte de nuestro Dios y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque aunque él vio todo en este cuerpo, él entendió que tenía que renovarse todos los días a través de Jesucristo. Y él para mí, cuando yo leo este versículo, es como que él entró en un alivio. ¡Qué alivio! Aunque yo vea todo eso torcido en medio de mi corazón, en Cristo Jesús podemos ser una nueva criatura. Podemos nosotros experimentar el poder de Dios. Y sigue diciendo, así que yo mismo
Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiere decir, hermanos amados, que Pablo estaba consciente de lo que en él se iba a manifestar y que él sabía que tenía que sujetarlo delante de Dios, que él tenía que tener un cambio. La obra produce cambios. La iglesia tiene que cambiar en acciones, hermanos amados. La iglesia tiene que llegar a ser transformadas. Nuestros pensamientos tienen que llegar a ser renovados en Él. Se tienen que renovar de día a día. Todos los días yo tengo que comprobar cuál es la buena voluntad de parte de nuestro Dios. De que Pablo lo entendió en medio de su corazón y ya porque lo entendió no se quedó ahí solamente diciendo miserable de mí, sino que él continuó pidiéndole al Espíritu de Dios que transformara todo ese cuerpo de muerte que había en él, que le era estorboso, que no le era conveniente para la obra de Dios en medio de su vida, para que la nueva naturaleza que estaba en él crezca. Crezca, hermanos amados. Y en esta mañana, a través de lo que se ha podido disertar en este momento, yo le pido al Espíritu de Dios que haya abierto el entendimiento para que usted pueda identificar, hermanos, qué es lo que Dios está trabajando en medio de su corazón. Y si usted, hermano amado, lo identificó, preséntelo delante del Señor y pregúntele al Señor cómo va a trabajar en esa área de su vida muy específica. Pero hay que trabajar, hay que esforzarse, hermanos amados. Yo no me debo de conformar con lo que ya tengo, con la personalidad que yo tengo. Yo tengo que ir permitiendo al Espíritu de que transforme, de que sea Él cambiando nuestros pensamientos y nuestros corazones en todo tiempo. La santificación conlleva una obra interior. Es necesaria. La santificación nos guía a una obra interior y se va a dar un cambio en nuestra vida, una transformación. Se va a dar, hermanos amados, algo nuevo, reluciente, resplandeciente. Usted va a experimentar gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Y tenemos que abundar en todas estas cosas, hermanos amados, para llegar a crecer en el Señor, para llegar a crecer como hijos de Dios, como personas, hermanos amados, y podamos ver su obra transformadora en cada una de nosotros. Y sus hijos van a decir, es que papi es diferente, es que mami es diferente. Y usted va a decir, es que mis hijos han cambiado, es que yo los veo a ellos más obedientes, más capaces, es que yo veo que ya salieron de la ociosidad. Es que en su trabajo digan, en él yo veo algo diferente, porque yo lo veo que él trabaja arduamente, porque yo veo que él es una persona íntegra en su forma de actuar, en su forma de moverse. Usted se va a ver un cambio, hermanos amados, en esa renovación cada día. Cuando usted no sale de su casa, si usted no presenta todos los días su vida delante del Señor, para que cada decisión que usted y yo tomemos, hermanos amados, usted pueda involucrar a Dios en medio de su vida y empieza a darse esa obra transformadora y el espíritu empieza a crecer y a hacerse fuerte en medio de su corazón y el hombre exterior va menguando totalmente, se va destruyendo, hermanos amados, pierde la capacidad él de controlarlo a usted o de controlarme a mí. Y entonces, hermanos amados, no se conforme con saber que usted es una persona amargada, no se conforme con saber, hermanos amados, el mal o lo que hay en usted torcido o dañado. Permítale al Espíritu a través de Jesucristo, a través de su palabra, transformar su corazón y yo le permita al Espíritu transformar mi vida. Para entonces, hermanos amados, vivir en este mundo quieta y sosegadamente, y nuestra confianza estaría siempre puesta en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Permítale al Señor trabajar en su vida. Y en esta mañana, hermanos amados, si el Espíritu de Dios ha impactado tu corazón, ha tocado tu vida en esta mañana, si usted por alguna razón no le conoce a Él, yo le digo, cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón.
Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hermano amado, dígaselo. Señor, en este momento yo te acepto y te recibo como mi Salvador personal y perdona mis pecados y límpiame a través de tu sangre. Y si usted hace esa oración, hermano amado, el Espíritu Santo va a penetrar en lo profundo del corazón y usted va a ser una persona diferente. Dios tiene abundancia de paz para cada una de nuestras vidas. Permítale al Espíritu, deje que Dios trabaje, hermano amado. Conéctese con el Señor en esta semana que vamos a empezar, hermanos amados. Dígale al Señor qué es lo que tiene que trabajar para que el próximo domingo usted muy de mañana se conecte con el Espíritu para aprender lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarle cada día, porque es necesario que haya una voluntad dispuesta, hermanos amados. Y en este momento yo le voy a pedir a usted que inclinemos ahí nuestro rostro delante de nuestro Dios en humildad, en humillación, en reverencia delante del Señor, para que Él haga conforme a su misericordia. Incline ahí su rostro, cierre sus ojos y dígale: Padre bendito, yo te alabo, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque ese hombre interior se va renovando, Padre, de día con día, porque vamos a comprobar, Señor, cuál es tu buena voluntad. Enséñanos, Señor, cada día en este momento, Padre, delante de ti, Señor. Yo presento a cada uno de mis hermanos, Señor, que han sido tocados por tu Espíritu, Padre, por tu palabra, Jehová, que puedan, Señor, permitirle a tu Espíritu seguir trabajando en esa obra interior en medio de sus vidas, ya no en la externa, Padre, sino en la interna, Señor, oh Dios, de adentro hacia afuera, Padre, que tu palabra, Jehová, venga a moldear sus corazones, poderoso Dios, en esta mañana, Padre, delante de ti, poderoso Dios. Toma control de todas las cosas, Padre, de todo lo que aqueje la vida de tus hijos, Señor, en este día. Padre, que puedas tú concederle las peticiones de su corazón, poderoso Padre, para que puedan, Señor, comprobar tu buena voluntad, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, bendíceles, bendice cada iglesia, cada hermano, Señor, oh Dios, que en esta mañana se pueda haber conectado con tu Espíritu, Padre mío. Derrama de tu unción, derrama de tu presencia, de tu fortaleza, Padre bueno, sosténlos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús, santo eres, poderoso Dios. Amén y amén. En esta mañana, hermanos amados, les doy las gracias a cada uno de ustedes por la atención. Asimismo, les digo que la próxima semana estaremos viendo la segunda parte de lo que es que esta santificación conlleva a una obra interior. Que Dios les bendiga, hermanos, y que todo lo que usted haga en este día, usted pueda ver la misericordia de Dios en medio de su corazón. Dios les bendiga mucho.